Jesús. Buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, amigos, hermanos. Hoy sabemos que es un día muy especial. Vamos a dar un saludo. Antes, una vez más me presento, soy el pastor Luis Honores de la Iglesia Manantial del Cielo. Y un día muy y tan especial como es hoy, que es el segundo domingo del mes de mayo, y todos los segundos domingos del mes de mayo se celebra, como usted y yo sabemos, el Día de la Madre. Entonces, en este día vamos a desearles, como Iglesia Manantial del Cielo, a todas las madres del Perú y del mundo, un feliz Día de las Madres. Especialmente a mi madre, Carmen Rosa Barriga Moya de Honores, que gracias a Dios aún estamos disfrutándola, está con buena salud, gracias al Señor. Es una mujer que ya tiene 85 años, y le damos gracias a Dios por ella, pero también obviamente quiero presentarles a mi esposa, la pastora Juani. Aquí está, aquí le presentamos. Buenos días a todos ustedes, los saludo en el nombre de Jesús. Hoy día, como decía el pastor, es un día muy especial para todos nosotros, porque estamos celebrando el Día de la Madre. Seguramente que cada uno en las casas y en forma diferente a otros años, ¿no? Quizás no podemos estar físicamente con la persona muy especial para nuestra vida, como es con nuestra mamá, ¿sí? O quizás no puedes estar disfrutando cerca con tus hijos, ¿no? Pero tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios nos tiene con bien, porque Dios está con nosotros cada momento de nuestra vida. Yo quiero dar un saludo muy especial para cada mamita que nos está viendo desde este medio, darle un feliz Día de la Madre. También saludar especialmente a mi madre, que le doy gracias a Dios por su vida, por sus 90 años. Que gracias por su vida, gracias porque la tiene con fuerzas nuevas el Señor cada día. Y un saludo muy especial para nuestra hija. Feliz día, mi amor. También, estamos lejos, pero en el Señor estamos unidas, en Él, en Cristo, ¿sí? Y a cada mamita de la Iglesia Manantial del Cielo y a cada mamita que nos está viendo el día de hoy. Que Dios bendiga tu día en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga y siéntete completa en Cristo Jesús. Porque su palabra dice que en Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Podemos disfrutar solamente Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:1, 1:3, 1:8. Feliz día, mamás. Un beso, que Dios me las bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gracias, cariño. Y así pues, vamos a continuar. El día de hoy estamos para poder desarrollar nuevamente el tema que hoy propiamente vamos a hacer la conclusión de los temas que hemos ido trabajando domingo a domingo, y comenzamos haciendo nuevamente el repaso de la escritura en 1 Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 6, y lo leemos nuevamente y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y las mujeres también, obviamente. Y dice en el verso 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y el verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando está enfatizando en la escritura en relación a los hombres, está hablando de ambos, del hombre y la mujer, ¿ok? Está hablando del hombre y la mujer. Entonces, el cual quiere que todos los seres humanos
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Jesucristo, hombre. Y el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y a través de estos textos que Dios nos da en este día y nos ha estado compartiendo permanentemente domingo a domingo, estos textos de base para el mensaje, lo tenemos que enfatizar permanentemente en nuestras vidas, razón por la cual domingo a domingo lo estamos compartiendo y lo leemos continuamente. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante conocer, entender, para poder creer y confiar en Dios, porque este es el deseo, el anhelo de Dios. Entonces hemos visto a lo largo de los domingos anteriores, hemos visto que Dios, a través de la Escritura, nos muestra un objetivo absoluto. Dios tiene un objetivo con usted y conmigo. Él quiere que usted y yo lo conozcamos. Y no solamente que lo conozcamos, sino que también quiere Dios, amén, que podamos entender su palabra. Que podamos llegar a un entendimiento de tal manera que estemos precisos en cuanto a su deseo, a su anhelo, en cuanto a lo que Él desea, lo que Él quiere. Entonces, el objetivo absoluto de Dios consta de 3 puntos, que son Cristo, reino de Dios y Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo lleguemos a conocer a plenitud estos 3 puntos básicos. Y también vimos que Dios no solamente tiene un plan, sino también no solamente tiene un objetivo, sino también tiene un plan absoluto. Y el plan está muy claro en la Escritura, a través de ¿qué? Del mandato celestial, que es en Mateo 24:14, donde dice la Escritura que será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Esa es la Escritura donde nos muestra que hay un mandato, que tiene que ser predicado el evangelio. ¿Y quién lo va a predicar? ¿Quién lo va a compartir? ¿Quién lo va a enseñar? Entonces, después del mandato, en el plan hay un llamado. Y el llamado lo podemos ver en Marcos capítulo 3, verso 3 en adelante, donde dice que Él mismo escogió a los que Él quiso y los llamó para que estén juntos con Él y luego les enviara a predicar. El llamado de Dios es muy importante. Y luego en el plan también vemos el tercer elemento, que es propiamente la misión. ¿En qué consiste la misión? Mateo 28:20 dice que id y predicar a todas las naciones, o ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándonos a que guarden todas estas cosas que os he mandado, amén, y estaré con vosotros hasta el fin, hasta el último, por siempre. ¿Ok? Entonces vemos que no solamente hay un objetivo, sino también hay un plan. Y en el plan hemos visto estos puntos, que es el mandato, el llamado y la misión. Pero también vimos esa misión absoluta. Esta misión consta de ¿qué? Consta de que una vez teniendo el objetivo y el plan claro en nuestras vidas, entonces se hace obvio, necesario y absoluto. Vimos el domingo anterior y en los anteriores domingos, en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, cómo es que esto funciona. ¿Ok? Entonces, estos 3 puntos primeramente tienen que ver exclusivamente con la palabra de Dios, y esta palabra tiene que estar sellada, grabada
porque es necesario esto. La palabra de Dios tiene que estar sellada y grabada en nosotros, y por eso que debemos estar permanentemente instruyéndonos en esta palabra de Dios. La palabra de Dios es básica para nuestras vidas. Luego vimos el cuarto punto, la devoción absoluta. En la devoción absoluta tenemos que darnos cuenta que, obviamente, que creemos con nuestro corazón que Jesús es el Cristo y que Dios lo envió en rescate a nosotros. ¿Para qué? Para establecer el camino que nos lleva a Dios. El único camino que nos puede llevar a Dios. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado, o de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. Y también en Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice la Escritura que Jesús el Cristo vino para desechar todas las obras del diablo. Amén. Eso tenemos que creerlo en nuestro corazón, pero no solamente que tenemos que creerlo en nuestro corazón, sino que tenemos que creerlo con todo nuestro corazón y volcar todo nuestro corazón a Él. Por eso que es la devoción absoluta. Entonces, en la devoción absoluta tenemos que es un corazón, todo el corazón, para que haya continuidad. Tiene que haber continuidad porque tenemos que ser ejemplares en que creemos con nuestro corazón en Dios, pero volcamos todo nuestro corazón a Dios también. Entonces la devoción absoluta consta de estos tres puntos. Un corazón, todo el corazón y la continuidad. Y luego vimos el método absoluto. ¿Y cómo es que podemos desarrollar este método absoluto? Teniendo en cuenta que es solo Cristo. Dios no envió absolutamente a nadie que no sea Jesús, el Cristo. Para lo que hemos compartido, para establecer el camino, para librarnos de la ley del pecado y de la muerte y para desechar todas las obras del diablo. Entonces, Jesús es el Cristo y este es el único método. No necesitamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Jesús es, como siempre lo compartimos, ¿verdad? Él es suficiente, completo y lo es todo. Amén. Entonces vemos que el método es absoluto. Así, de esta forma, el solo, entonces también vemos que debemos de tener coherencia en nuestro pensamiento, en lo que sentimos, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Esa es la unicidad, comienza por nosotros. ¿Ok? Nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser volcado a Dios. De esa forma. Entonces no solamente es que es solo Cristo, sino que tenemos que desarrollar la unicidad para que haya recreación. Y la recreación es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, porque cuando hacemos la labor de poder compartir el Evangelio, disfrutamos ello. Y de esa forma estamos haciéndole llegar a las personas cómo es que Dios nos ha dado este privilegio de hacernos sus hijos y disfrutar ello. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de tanto desastre que vemos diariamente y en este tiempo lo difícil que está la situación de la salud en todos los seres humanos en el mundo entero. ¿Ok? Entonces el método consta de el solo, la unicidad y la recreación. Y luego hemos visto el domingo anterior el horario absoluto. El horario absoluto. ¿Y el horario absoluto consta de qué? Consta de las 24 horas, que es lo que tenemos nosotros como todo un día, ¿verdad? Las 24 horas donde pues, nosotros podemos desarrollar muchas cosas dentro de lo que nosotros podemos o dentro de nuestras posibilidades como personas. Pero Dios que está con nosotros obra de una forma que va más allá de nuestros límites. Entonces cuando Dios se manifiesta a través del cumplimiento de su palabra por la perseverancia nuestra en creer, en confiar en lo que Dios dice, entonces esa es la hora 25. Una experiencia única, una experiencia personal. Y luego tenemos la eternidad. ¿Por qué?
porque a través de Cristo hemos obtenido vida eterna. Y esto lo hemos visto a través de varios textos bíblicos que lo hemos ido compartiendo domingo a domingo. Entonces, el día, en cuanto a estos otros 3 puntos, que es la devoción, el método y el horario, tenemos que darnos cuenta o entenderlo de esta forma, que cómo es que podemos enraizarnos en esta palabra, a través de la oración o con la oración. La palabra de Dios que se sella en nosotros, la podemos enraizar a través de la oración. ¿Por qué? Porque aprendemos a orar con esa palabra, y cuando estamos confiados, cuando estamos convictados de que esa palabra se cumple, podemos esperar confiadamente. Y cuando vemos ese cumplimiento, nos enraizamos en él, nos enraizamos en ese pacto que es Cristo, en ese pacto que es el Evangelio, nos enraizamos en ese sentido de estar o ser introducidos por Dios en su reino. Y entonces comenzamos a no solamente a conocer, sino a entender, y podemos confiar, creer plenamente. Nadie puede confiar plenamente en alguien que no conoce. Por eso es importante estos puntos, que son básicos para nuestras vidas en Cristo. Entonces, vamos a mirar cómo es este 7º punto, que es la respuesta absoluta. Y en la respuesta absoluta, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Que el sellar o el grabar la palabra de Dios en nuestras vidas es como conociendo, entendiendo y creyendo plenamente en el objetivo, el plan y la misión que Dios ya estableció. Dios ya estableció su objetivo, su plan y la misión. Y eso es lo que debemos de estar permanentemente sellando y grabando. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con mucho detenimiento cómo es que Dios estableció todas las cosas a través del origen. En el inicio de la creación, Dios estableció todas las cosas. Y eso es lo que debemos de nosotros descubrir. ¿Cómo? A través de su palabra. Y ahí vamos a descubrir ese objetivo de Dios. Y ahí vamos a descubrir ese plan y esa misión que Dios ya estableció. Y no solamente es que vamos a descubrirlo, sino que tu vida, mi vida, se iniciará de acuerdo a ¿qué? A lo que se ha sellado en cada uno de nosotros. A lo que se ha sellado en usted, a lo que se ha sellado en mí. Esa va a ser nuestra vida. Porque así va a acontecer. Y hay muchas personas que tienen sellos en sus vidas que realmente son muy dolorosos, son muy lamentables. Vidas donde siempre han habido pérdidas y pérdidas y pérdidas y lamentos y sufrimientos, y lamentablemente llegan a una iglesia y siguen con esos sufrimientos y siguen con esos desastres que acontecen en su vida o en su entorno. ¿Por qué pasa eso? Si en Cristo eso tiene que detenerse. ¿Por qué es que acontece eso? Porque no hay esa continuidad de ¿qué? De permanecer en la Escritura, en la palabra. Hay muchos desvíos hoy en día. Hay muchas expresiones, hay muchas proclamaciones, exclamaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la línea y la corriente de la Escritura. Y sin embargo, esas cosas han sellado muchas vidas. ¿Cómo podemos hacer para que eso salga y pueda venir la palabra de Dios? El único mediador es Cristo. Y a través de Cristo podemos conocer, entender y creer y confiar en su palabra. Él estableció el camino. Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y Él desechó las obras del diablo, que son el más grande impedimento para que nosotros podamos conocer la verdad y esa verdad nos haga libres. Por eso es muy importante tener en cuenta qué es lo que está sellado en su vida. Entonces, es lo que debemos de sellar y grabar cada día en nuestras vidas, la palabra de Dios. Cuando comenzamos a sellar y grabar la palabra de Dios
cuando comenzamos a recibir permanentemente, diariamente, la palabra de Dios, eso va a hacer posible que lo otro que estaba sellado vaya saliendo, vaya dejando de ser. Entonces, cuando comenzamos a hacer esta actividad permanentemente, diariamente en nuestras vidas, pues va a haber algo muy especial. Entonces, podemos ver en Gálatas capítulo 2, verso 20, en 2 Corintios 5, 17 y en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, podemos ver qué es lo que resulta. Podemos decir que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que es el verbo, que es la palabra, que es el evangelio. Podemos decir que ya realmente somos nuevas criaturas. Claro que sí, cuando se sella la palabra en nosotros. Cuando la palabra realmente comienza a obrar en nuestras vidas. Pero ¿cómo es que esto funciona? No podemos decir que ya somos nuevas criaturas. Obviamente que en la fe ya lo somos, porque Dios lo dice así. Pero en la práctica, esa la hacemos nosotros. No podemos decir que somos nuevas criaturas si seguimos viviendo como anteriormente vivíamos. No puede ser. Pero cuando comenzamos a sellar la palabra en nuestras vidas, entonces esa es la palabra es la que comienza a fluir en nosotros. Y las cosas que hacemos las comenzamos a hacer, pero basados en lo que está sellado, en lo que está grabado. Porque ya tenemos un conocimiento. ¿Esto es lo que está bien? Sí, claro. ¿Esto es lo que le agrada a Dios? Sí, claro. Hay que buscar qué hacerlo. Porque si ya tenemos el Espíritu de Dios, pues entonces podemos hacerlo. Podemos conocer, podemos entender esa palabra de Dios. Es algo muy importante, hermanos. Entonces, estos tres primeros puntos que hemos trabajado, que son el objetivo, el plan y la misión absoluta de Dios, que ya estableció en su palabra, es lo que tenemos que sellar, grabar permanentemente. Entonces, y aquí vemos qué es lo que sigue. Enraizar la devoción, el método y el horario es el resultado de la vida de oración. Porque cuando oramos, oramos con la palabra. Y cuando oramos con la palabra, oramos confiados en que esa palabra se va a cumplir. Dios va a obrar de acuerdo a su palabra. Y en cuanto estamos en esa espera y vemos ese cumplimiento de esta palabra de Dios, pues entonces nos enraizamos en esa palabra porque estamos totalmente y plenamente seguros de que Dios obra de acuerdo a su palabra. Mire qué importante es esto. Entonces, ¿qué tenemos allí? Entonces cambia el estado espiritual y enraiza solo ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque nuestro estado espiritual cambia, nuestro registro espiritual cambia realmente. Porque pasamos de un estado netamente natural en el sentido de que vivíamos en cuerpo y alma, ¿ok? ¿Por qué? Por la pérdida que se vio en el huerto. Adán y Eva perdieron, se separaron de Dios y murieron espiritualmente. ¿Y qué aconteció? El hombre vivía en cuerpo y alma. Vivía según lo que sentía, vivía según sus emociones, o vive según sus emociones, y vive según sus propios criterios. El hombre establece sus propios objetivos, sus propias metas, el hombre establece sus cosas totalmente separados de Dios. Pero ¿qué es lo que se va a cumplir? Lo que se va a cumplir es lo que Dios establece. Eso es lo importante. Entonces el estado espiritual cambia y solamente comenzamos a enraizarnos en esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que Dios va estableciendo dentro del orden de su escritura esa vida que nosotros comenzamos a devocionarla para Él. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que tengamos un fruto de acuerdo a nuestra raíz. Entonces, de acuerdo a tu raíz, darás fruto. Y la Biblia dice que el mismo Jesús dijo que nosotros seríamos reconocidos en algo muy importante, en que nos amemos los unos a los otros. Entonces, esta es la forma
¿cómo podemos enraizarnos? Oramos con la palabra, vemos el cumplimiento de la palabra y de esa forma estamos plenamente convictados, totalmente seguros de que Dios está siempre cumpliendo lo que dice. Porque lo que Él dice, lo hace, y lo que promete, lo cumple. Pero ¿cómo es que muchas personas no ven ese cumplimiento de la Escritura? Sencillamente porque no hay una perseverancia, no hay una vida continua a través del Evangelio, no hay una vida de instrucción bíblica, no hay palabra de Dios. Entonces, no es que hoy día dije y me olvidé de eso y espero, ¿cuándo llegará esto? No, lo que se va a cumplir es lo que Dios ha dicho. Eso es lo más importante. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9, Isaías 40 del 6 al 31 y Juan 15, 7 vemos textos muy importantes que sustentan cada uno de estos puntos que estamos tratando y trabajando. Por ejemplo, para poder dar un pequeño detalle, en Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9, ¿qué es lo que dice la Escritura? Lo hemos estado viendo anteriormente. Que Dios le dice al pueblo: Israel, yo soy tu Dios. Y me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te doy hoy estarán sobre tu corazón y se las darás a tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En dónde? En todo lugar. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer que esa palabra se enraíce? Cuando la vamos sellando, grabando, y luego vemos el cumplimiento de esa palabra y nos enraizamos en ella. Y así sucesivamente también Isaías 40 del 6 al 31 y Juan capítulo 15 verso 7. Si mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pues todo lo que pidierais en mi nombre os será dado. Amén. Entonces, miren, esto es muy importante poder tener en cuenta. Y luego vemos qué es lo que trae como consecuencia, cuál es el resultado de grabar, de sellar la palabra de Dios, cuál es el resultado de enraizarnos en esa palabra de Dios a través de la oración, cuál es el resultado. Este es el resultado, la nueva naturaleza justamente. Entonces, cuando estamos totalmente con la palabra sellada en nuestra vida y cuando comenzamos a desarrollar nuestra vida de oración y vemos ese cumplimiento de la palabra, pues ya es algo que definitivamente va a ser posible que esa nueva naturaleza comience a desarrollarse en nuestras vidas. No es instantáneo la práctica. Dios nos cambia realmente el ADN, Dios nos cambia realmente, ¿ok? Este ADN, Dios nos cambia el estado real, Dios nos cambia nuestra propia identidad, pues una vez en Cristo somos nuevas personas realmente, sí, ¿por qué? Porque nacemos espiritualmente y porque Dios nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces nuestro registro cambia, nuestro estado espiritual cambia, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz. Ese es el mayor milagro, la salvación. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces, verdaderamente cambia nuestro ADN. ¿Y qué más pasa? Disfrutamos en la oración y la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que, cuál es el resultado de eso? De que eso ya se hace natural. ¿Por qué? Porque ya es esa nuestra nueva naturaleza. Ya lo bueno que comenzamos a hacer, aunque para muchos en el momento parezca algo, wow, qué tan admirable, qué tal cambio, para nosotros ya es algo natural. Y las personas comienzan a vernos de esa manera y entonces van a poder entender de qué se trata todo esto, porque van a ver que no nos esforzamos para nada el querer ser mejores personas, porque ya lo somos, porque podemos obrar de una manera natural, el poder ser servidores, el poder
desarrollar cosas benignas para los demás, podemos ser de bendición sin ningún límite hacia las personas. Ese es el cambio que Dios nos ha dado por medio de Jesús el Cristo. Y por eso el objetivo, conocer a plenitud. ¿Qué cosa? El Evangelio. Conocer a plenitud lo que implica el reino de Dios y lo que implica la llenura del Espíritu Santo. Si vemos en el libro de los Hechos, esas maravillas que acontecieron después de que ellos recibieron esa llenura del Espíritu Santo, va a poder con mucha facilidad entender todos estos temas, todos estos puntos. Porque el centro de todo, de toda la Escritura sabemos que el núcleo es Cristo. Pero Cristo ha establecido algo muy especial. Su vivencia, lo podemos ver en Hechos 1.1, en Hechos 1.3 y en Hechos 1.8. En Hechos 1.1 es la plenitud del Evangelio. Lucas le dice a Teófilo, y vamos a leerlo, Lucas le dice a Teófilo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús el Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Estaba dando a conocer que el Padre lo había enviado con ese propósito, de traer salvación a la humanidad. Pero cuando Él lo comienza a enseñar, Él escoge a 12 hombres y se centra en esos 12 hombres y comienza a mostrarles quién era Él, qué es lo que Él estaba haciendo y cómo lo estaba enseñando a estas personas, a estos hombres que Él había escogido. Pero allí es que Él establece el Evangelio. Pero lo que es muy interesante es lo que continúa. En el verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esos 40 días? Ya no solamente les mostró quién era Él en ese momento que estaba, que ellos lo podían ver, sino que les mostró a ese Cristo desde el inicio, cuando lo presenta en el capítulo 3, en el verso 15 de Génesis, como Él es el que iba a aplastarle la cabeza a Satanás, en otras palabras, que en Él iba a estar la solución del ser humano. Antes de que Dios les diga a Adán y Eva cómo iban a vivir, obviamente separados de Dios, les dijo, aquí está su solución. La simiente de la mujer le aplastará la cabeza al diablo. Allí estaba la solución. Y esa solución la entendieron todos esos grandes hombres de Dios que tenían la plena seguridad de que Dios estaba con ellos. Y toda esa escritura, todo ese misterio, Dios nos lo muestra en su debido tiempo, como hemos leído en el último verso en el verso 6 de Primera de Timoteo capítulo 2. Y este es un tiempo muy especial para muchas personas que en este momento nos están viendo. Hoy puede ser revelado todo este misterio en su vida personal. Que Dios envió a Jesús por usted, como lo envió por mí y por todos los seres humanos. Pero como hemos visto en el punto anterior, que hay un horario. Y este puede ser su horario. El horario que Dios estableció para su vida, para que usted alcance esa salvación y que pueda conocer la verdad y esa verdad lo haga realmente libre. Muy bien, entonces vemos que en ese verso 3 Jesús les enseña con detalle y con todo el contenido a los discípulos que ese Cristo que lo estaban viendo, que estaba con ellos, ese Cristo ya estaba obrando desde el principio. ¿Ok? Y luego en el verso 8, ese Cristo dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, le dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. En esos tiempos era muy difícil, era muy, pero muy difícil seguir a Cristo. Ustedes lo pueden ver más adelante cuando a Esteban lo apedrean hasta la muerte. Pero eso sirvió para que ellos pudieran salir a los lugares que Jesús dijo. Pero antes de ello, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que aconteció? Que Pedro se levanta y da el mensaje. Y lo único que dice Pedro, escúcheme bien esto, es lo que él había entendido por la continuidad de recibir la palabra de Dios. ¿Qué fue o cuál fue el mensaje de Pedro? Pedro, el mensaje que dio fue lo que el profeta Joel ya había escrito. Dios le había dado esa palabra al profeta Joel. Y derramaré mi espíritu a toda carne. Y ese fue el tiempo en que se dio esa palabra. Ellos lo vieron, ellos lo experimentaron, ellos lo creyeron y por esa razón se enraizaron en esa palabra de tal manera que ya ni la muerte los pudo parar. Y continuaron el camino, continuaron, ¿verdad?, la predicación del Evangelio y se expandieron por muchos lugares. Por esta razón es que tenemos este contenido de una forma muy ordenada para poder precisar y para poder ser efectivos en cuanto al Evangelio, al evangelismo y la evangelización. Por eso es que disfrutamos en la oración y la llenura del Espíritu Santo y eso se hace natural, como lo hicieron muchos hombres de Dios que los tenemos como referentes en la Escritura. Muchísimos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta cada punto para poder tener el entendimiento claro de lo que es el objetivo, de lo que es el plan de Dios, de lo que es la misión de Dios, y todo a través de su palabra. Y asimismo, la devoción absoluta, ¿ok? El método absoluto y el horario absoluto a través de la oración. Y con la palabra sellada, grabada y la oración permanentemente en nosotros, pues va a producir esta nueva naturaleza realmente. Y la vamos a poder desarrollar de una forma muy importante para ser de bendición para otros justamente. En estos tiempos tan críticos y difíciles que estamos viviendo, tenemos que tomar en cuenta que estos tiempos debemos de aprovecharlo al máximo. ¿Para qué? Para ser mejor instruidos, para ser precisos de acuerdo al orden de la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo estos mensajes. En Hechos 1:8, en Efesios 5:18, Zacarías 4:6 y Salmos 23 del 1 al 6. Y hablar del Salmos 23 del 1 al 6, esa maravillosa palabra, ¿qué es lo que dice? Y vamos a leerlo, por favor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Yo sé que muchos de ustedes ya la tienen o ya la conocen, pero vamos a leerla en este día tan especial. Amén. Dice la Escritura así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Ok? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Hoy Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Usted, que quizás hoy primera vez recibe este mensaje, o primera vez pudo haber escuchado que Jesús es el Cristo, que Él es el único camino para poder llegar a Dios, al Padre, que solamente Él es el que nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte, que Él es el único que puede desechar las obras del diablo. Si usted hoy cree eso, pues hoy usted puede tener esa experiencia de que Dios está con usted también, y que no tema mal alguno, como en estos tiempos está la humanidad siendo atacada por un virus que está
generando mucha mortandad en el mundo entero. Pero no temeremos mal alguno si Dios está con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirá aliento, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Qué bueno, qué importante, qué bendición. Es una gran bendición que esta palabra se haga real en nuestras vidas. Y la única forma en que esta palabra se puede hacer real en nuestras vidas es cuando desarrollamos esa nueva naturaleza que Dios nos prometió y que Él la está cumpliendo. Por eso disfrutamos verdaderamente ese cambio del ADN, del estado espiritual nuestro. Y también disfrutamos en la oración y en la llenura del Espíritu Santo, y esto realmente se hace natural. Entonces, hermanos, esta es la conclusión de esta secuencia de mensajes que hemos traído desde hace 6 o 7 domingos ya. Entonces podemos ver con mucha claridad esto. Y si usted quiere de repente volver a verlo, no hay ningún problema. Puede entrar a la página de la Iglesia Manantial del Cielo o al Facebook de Luis Fernando Nores Barriga y lo puede hacer con toda libertad. Así que ya sabe, por favor, tenga en cuenta de que todos estos mensajes también están en el YouTube y podemos disfrutar de esta palabra de Dios. Así que solamente para concluir quiero tocar una escritura en 1 Samuel capítulo 1 verso 11, netamente dirigida a las madres. Y dice la escritura: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y ahí continúa algo más de la escritura, pero vamos a abreviar un poquito por el tiempo. Ana era una mujer que era estéril, y esta mujer sufría, tenía un dolor muy enorme en su vida porque no podía dar a luz hijos, no podía procrear. Pero ella le servía a Dios y le oraba a Dios. Hasta que un día se dio cuenta de que su oración no estaba bien fundamentada o dirigida. ¿Por qué? Porque ella le pedía a Dios un hijo con el propósito de mostrarla, porque Penina era una mujer que la menospreciaba porque ella sí le dio hijos a su marido. Entonces, el clamor de Ana estaba basado ¿en qué? En sus propios objetivos, estaba basado en su propio plan. Sin embargo, cuando entendió que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba, entonces cambió su oración. Y esta fue la oración que hizo. Entonces, hay muchas mujeres que anhelan y desean ser madres y tienen impedimentos para ello. Como también hay muchas madres que quizás viven aflicciones y viven sufrimientos por sus hijos. Pero Dios anhela y desea que usted, madre de familia, inculque a sus hijos a través de la palabra de Dios. Instruye a sus hijos con la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, lo hemos leído en el capítulo 6, del 4 en adelante, al 9, usted va a poder ver cuál fue el mandato de Dios. Que los padres inculcaran a sus hijos en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Por eso, hermano, amigo, madre de usted, hoy que en este día tan especial, pues mi deseo es que usted disfrute este día, pero también que lo pueda hacer con esa seguridad de que Dios está con usted. Y por eso le invitamos a que ustedes participen de estos mensajes y que si ustedes desean conocer un poquito más de ello, con toda libertad usted se puede comunicar con nosotros, puede mandar un comentario, puede hacer
un comentario o puede pedir información y por el Facebook inmediatamente nos vamos a contactar con usted. Les agradecemos mucho en este día, que es un día muy importante, es un día muy especial. Tenemos que hacer algo muy importante y queremos que usted pueda recibir esto. Una vez más, a todas las madres deseamos un feliz día. Muy bien, y aquí vamos a presentar una preciosa torta, ¿no? Dios hace posible muchas cosas. Esta torta fue, ¿cómo lo decimos? Fue enviada, ¿ok? Fue enviada desde los Estados Unidos. Nuestra hija, a su madre le ha enviado el regalo y le agradecemos a Dios por ello, ¿ok? Entonces, esto también queremos que lo pueda disfrutar, es nuestro deseo, todas las madres, no solamente del Perú, sino del mundo, y de una forma especial a las madres que congregan con nosotros en la Iglesia Manantial del Cielo. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Solamente vamos a hacer una oración para poder despedirnos de esa forma. Padre, bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, haces posible que tu palabra quede sellada en nosotros, quede grabada, para que de esa forma, Señor, nosotros en oración podamos ver el cumplimiento de esta tu palabra y nos enraicemos en ella, Señor. Y así podemos disfrutar de esta nueva naturaleza que tú nos prometiste. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada madre, Señor, que en este día, Señor, quizás no pueda estar disfrutando a sus hijos, pero sabemos que a través de este medio se puede recibir un saludo, se puede recibir, oh Dios, una palabra, un buen gesto de gracia, de gratitud, Señor, a nosotros los hijos para con nuestras madres. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Así que no se olviden, cualquier comentario, háganlo a través de nuestra página de Iglesia Manantial del Cielo o de mi Facebook, Luis Fernando Nores Barriga, y usted va a tener una respuesta inmediata y podemos contactarnos. Que Dios le bendiga.